Vamos a seguir con esta pequeña serie que se llama Pensar y Vivir como Misionero. Es, como les he comentado, es una pequeña meditación, reflexión personal que hice acerca de cómo uno se ha dejado envenenar de alguna forma por la, las ideas actuales de cómo debería hacerse la iglesia y, y buscar tener una forma correcta de cómo deberíamos ser iglesia. Entonces, esta sesión, que de hecho es el capítulo 8, se llama Supera la resistencia al llamado misionero. Así que en este capítulo hablo un poco acerca de unos de los obstáculos que suelen trabajar en contra de nosotros para adoptar un pensamiento y una vida completamente evangelística. De eso nos vamos a ocupar en esta mañana, esas formas de pensar, pero en esa forma de vida que hemos llevado, que son un obstáculo para nuestra vida misionera. Entonces eso es acerca de lo que vamos a hablar en esta hora. Y también dentro de la reflexión que tuve acerca de este tema durante esta semana, estaba meditando acerca de la forma en que hacemos culto. Alguien me comentaba sobre el sermón que prediqué en Colosenses 2, no sé si recuerdan, que Pablo nos llama a librarnos de las tradiciones y formas humanas para buscarlos, para ser cristianos. Y esa forma tradicionalista no solamente se ve en la Navidad, yo hablaba de la Navidad, sino en una nueva forma de hacer iglesia. Y una de las formas de hacer iglesia hoy es la creación de muchos ministerios. Entonces, para alguien servir en la iglesia es tocar un instrumento, o, acomodar las sillas. Y pues acomodar las sillas es importante, si no, ¿dónde nos sentamos? ¿No? Al final somos nosotros quienes acomodamos las sillas. No se puede vivir sin hacer ese tipo de cosas, pero digamos que las personas a menudo piensan en servir a la iglesia con esta invención de ministerios. Y si nosotros pensamos en la iglesia del primer siglo, en la iglesia del Nuevo Testamento, no existía eso, ¿verdad? No existía ese tipo de ministerios que existen hoy, que así le llaman, no ministerios. Sí existe gente que tocaba instrumentos, pero como hemos hablado, la iglesia del primer siglo no tocaba instrumentos porque pensaba que era una cuestión del Antiguo Testamento. Ahí Bernabé, siendo levita, probablemente tocaba algún instrumento, igual no lo hacía. ¿Y cómo era la forma en que los creyentes pensaban servir a Dios? ¿Cómo piensan ustedes que era una vida de iglesia normal? Sí, el servicio de la iglesia o la vida de la iglesia era de ir. Ese era el servicio de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, eh, cuando hablamos del culto de la iglesia, en el culto casi que solo se recibe, se recibe. Y hay un texto de Isaías, hay un pastor que medita sobre ese texto en Isaías, que no recuerdo cuál era el texto, pero habla de un banquete en el cual una persona se tiene que servir y comer, y así es la palabra del Señor, es de venir a recibir la palabra del Señor. Entonces muchas personas dicen, la iglesia no hay que ir a recibir, hay que ir a dar. Hay poco que dar en la iglesia porque en la vida del culto se canta y se recibe la palabra y se habla un poquito, ¿no? Pero la misión de hacer algo, de dar en algo a la iglesia no se hace dentro del culto primariamente porque las actividades no nos los permiten, sino que se hace afuera. Y esa forma de pensar de tan interna trae problemas de pensamiento en cuanto a la función de la iglesia. Entonces, yo sirvo a Dios el domingo que voy a servir, ¿no? Entonces, como hormiguitas, digamos, a la iglesia y se reparte cada uno.
pero no, y entonces salgo de la iglesia, y como ya cumplí mi función del domingo, pues ya salgo y sigo con mi vida. Pero la visión del Nuevo Testamento es al revés. En la iglesia me siento, escucho, canto, y salgo a trabajar. Este es mi descanso. O sea, de ustedes, para mí es el trabajo. Ustedes están descansando, ustedes deberían sentirse recibiendo, ¿no? Comiendo. Ahí les voy a pasar el artículo, creo que lo hablamos con, una vez lo pasó, hermano Ronald lo pasó en el WhatsApp, acerca del desgaste del domingo. Y es eso, ¿verdad? Porque el domingo es el principal día de trabajo del pastor y de las personas, de los oficiales. Y el pueblo recibe y después sale a trabajar, a la misión. Es al revés. Entonces esa forma de iglesia ha revertido los roles de trabajo de la iglesia, creyendo que va a la iglesia a trabajar y sale ya, a descansar a mi vida, ¿no? Ya cumplí con mi rol, soy maestro de escuela dominical, soy músico, soy servidor, recojo las ofrendas. Y entonces como ya trabajé, salgo allá, ya cumplí. Pero como mencionamos, es al revés. Los hermanos se juntaban, platicaban, descansaban, ese era su descanso, su refrigerio espiritual, y salían a trabajar. Así que vamos a hablar un poco acerca de la resistencia al llamado misionero, entendiendo y cambiando nuestra forma de pensar como misioneros. Somos misioneros en este mundo y no deberíamos pensar de otra forma. No somos trabajadores, no somos, o mejor, en otras palabras, nuestra vida no se define en función de nuestra profesión. Así dice, ¿no? ¿Y usted qué es? Si yo les pregunto a ¿ustedes quiénes son? ¿Cómo me responderían? Eso depende de qué percepción tenga de uno mismo, porque alguien que valora mucho su profesión me dice, yo soy abogado. ¿Quién es usted? Yo soy abogado. Alguien que valora su rol de paternidad va a decir, yo soy padre. Quien valora la vida de deportes va a decir, yo soy futbolista. Entonces, ¿quiénes somos nosotros realmente? ¿Qué nos define? Y somos cristianos. ¿Qué significa ser cristianos? Significa personas enviadas al mundo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en esta serie es, lo que trato de hacer en el estudio, en el libro, es que el cristiano cambie su forma de pensar, de verse a sí mismo y de su trabajo. No es otra persona más que tiene un trabajo, que se levanta todos los días en la mañana, hacer lo mismo que todas las personas. Es alguien que tiene un propósito y un rol diferente. Cada quien en el mundo se mira con un rol especial, ¿o no? Todos creen que están cumpliendo un propósito especial en su vida. Pero seamos sinceros, si los despiden, ¿qué va a pasar? Imaginen que alguien está trabajando toda su vida en una empresa de software y están construyendo una inteligencia artificial. Entonces se empieza solo a pensar en la inteligencia artificial, cómo le va a hacer para resolver los problemas, lo interesante. Y lo despiden. ¿Qué va a pensar de sí mismo? Su propósito de vida se acabó. Tanto vivió para eso y se dio cuenta que eso. ¿Y qué va a hacer la empresa? Conseguir a alguien diferente. Nosotros no podemos vivir así. No podemos vivir como vive el resto del mundo. ¿Qué pasa si nos despiden a nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Se acaba nuestro propósito de vida? Es que no era esto. Yo hice mi trabajo con excelencia, siempre me porté bien, normas del trabajo, pero mi trabajo era mi trabajo, no era mi vida. Estaba en la universidad, hice las actividades extracurriculares, me esforcé, leí todos los libros, las lecturas obligatorias, las de referencia, summa cum laude, y me gradué. ¿Y ahora? Me voy, si ya, ya se acabó mi vida de universidad. No, porque mi vida de universidad no definía quién era eso. Y eso tenemos mucho nosotros. No estamos en ciertos lugares y no rompemos el cordón umbilical. Esa etapa de nuestra vida ya se terminó y ese no era nuestro propósito. Así están muchos en la escuela, ¿no? Y se gradúan
y ahí está metido otra vez y metido otra vez. No se desempacha porque su propósito de vida está lamentablemente definido en la forma en que el mundo define su vida también. El mundo define su vida en términos de lo que hace. Nosotros no definimos nuestra vida en términos de lo que hacemos, son oportunidades. Y hablamos de Pablo. Pablo estaba libre y decía, voy a caminar y a predicar. Y estaba en la cárcel, ¿y qué hacía Pablo? Predicaba en la cárcel. Para él la cárcel no era un obstáculo de su propósito de vida, porque su propósito de vida no estaba en las circunstancias. Él veía eso como otra estación en la cual el Señor lo había puesto para cumplir su propósito de vida. De modo que aunque las circunstancias cambiaran, él seguía siempre con su propósito de vida. En la cárcel, ahí tengo que predicar. Y llevaron a tribunales. ¿Qué hizo Pablo en los tribunales? Le predicó, de hecho, ¿cómo se llama la autoridad que le dice casi me persuade? ¿Quién? Agripa le dice así, ¿verdad? Agripa le dice casi me persuade. ¿Por qué? Porque Pablo iba a predicar y donde quiera que estuviera iba predicando. Y estaba ante las autoridades y le predicó a las autoridades. Y con los griegos, y en la sinagoga, con los judíos. Él entendía bien de qué estaba hecho y sabía que si se iba a morir era porque su carrera se había terminado. Su propósito no era truncado por su vida, su carrera había terminado. Como dice John Piper en este libro que les comenté, Alegres de las Naciones, dice, nosotros somos indestructibles. Nosotros somos indestructibles, hermanos. ¿Quién puede hacernos algo a nosotros? ¿Quién? Nadie puede hacernos nada. Nadie. A menos que terminemos nuestro propósito de vida. Entonces el Señor dice, tu carrera se acabó. Y tiene dos opciones para decirnos, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O puede decirnos, siervo malo. ¿Quién quiere escuchar eso cuando entra al cielo? O cuando llegue delante de él. ¿Quién quiere que le digan, malo? Perdiste tu vida, pedí algo y estabas buscando otras cosas. Pedí un propósito y te pusiste a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Siervo malo, me trajiste lo mismo que te di al inicio. Entonces, el punto de este estudio es cambiar esa forma de vernos a nosotros mismos, la forma en que vivimos. Si usted va al hospital, ahí es misionero. Si va a su trabajo, ahí es misionero. Si va a estudiar, ahí es misionero. Si lo llevan a la cárcel, el Señor ahí lo quería en la cárcel para que predicara. Si lo lleva al hospital, ahí lo quería el Señor para que predicara. Su enfermedad no es un obstáculo. Su enfermedad es la forma en que el Señor lo está llevando hacia este lugar. ¿Sí? Sus habilidades no son cosas de la casualidad. El Señor se las dio para que vaya a ciertos campos de la medicina, de las leyes, de la arquitectura. Ahí lo quiere el Señor predicando. Ese es nuestro propósito. No vivimos para nuestra profesión, no vivimos para nuestros oficios. Nuestros dones no son el fin de nuestra vida. Nuestros dones los vamos a entregar. Entonces, vamos a la siguiente parte, que es superar esa resistencia que tenemos. Que realmente la resistencia al llamado misionero no es otra cosa sino que el pecado. Resistir a la voz del Señor es pecado. ¿Sí? Entonces, a partir de este estudio, ¿quiénes de ustedes, y esta es respuesta para ustedes mismos también, quiénes han cambiado su forma de vivir? ¿Quiénes han hecho ajustes en su vida? Si ustedes siguen siendo los mismos que cuando empezamos el estudio, ustedes están resistiendo al Señor y están pecando. Siguen siendo los mismos. Y eso no está bien, eso es pecado. Así que vamos a hablar un poco acerca de esos obstáculos, esos hábitos que solemos tener como resistencia al Señor. Entonces, hablamos de la cosmovisión. La cosmovisión es la forma de pensar, y la forma de pensar acerca de nosotros mismos,
determina lo que hacemos. Entonces, ahora vamos a empezar a pensar en aquellos, eso es el propósito del libro, en esta parte, es qué efectos ha tenido la cosmovisión en mi vida. ¿Sí? Como vimos en la parte, en el capítulo 6, hay una cosmovisión que muchas veces hemos adoptado. Secularismo, pragmatismo, relativismo, y hemos adoptado. Y esas ya las identificamos. Espero que las hayan identificado en su vida. Pero no solo se trata de identificarlas, es ver que muchas veces ha puesto una semilla en nosotros que ha germinado, que ha contaminado nuestra vida. Eso es una de las cosas que nuestro Señor menciona con la figura de la levadura. ¿Qué hace la levadura en la masa? Contamina, dice leuda, no es el término científico, es el término, no sé, apropiado, más técnico, más apropiado en la cocina. Pero lo que el Señor quiere decirnos es que la levadura contamina la masa. Entonces, lo que pasa con la cosmovisión es que contamina nuestra forma de pensar y de vivir. Y hay ciertos hábitos de nuestra vida que son producto de esa cosmovisión. Así que de eso trata este capítulo. Esos hábitos que se han generado, o esa forma de vivir que se ha generado, producto de nuestra cosmovisión, de nuestra mala cosmovisión, que no nos hemos dado cuenta. Mencionamos algunos cuando hablamos del individualismo, ¿se recuerdan? Cuando hablamos del individualismo, uno de los productos del individualismo es querer una familia pequeña. O no querer ninguna familia. Producto del individualismo es no querer casarse. Es producto del individualismo. Porque si viajo ligero, viajo como yo quiero. Si yo me caso, me ato. Eso es, ¿no? ¿Alguien ha escuchado eso? Es una atadura. Y si es una atadura. Y hay términos, ¿no? Como dicen del matrimonio, matriciarse, algo así usa, ¿verdad? Es producto, esos términos son producto de esa cosmovisión individualista. No se quieren casar y cuando se casan, no quieren tener hijos. Y si tienen hijos, uno o dos hijos, porque la economía siempre ha estado igual. Es la misma. Difícil, ¿o no? Antes era más fácil. Peor. No había acceso a hospitales, agua potable, luz. Qué difícil la vida, hermano, con el teléfono en la mano. Ubiquémonos un poquito, ¿no? Qué difícil la vida. Subámosle al aire acondicionado. O la tele, ¿no? El cable. Entonces, es producto de una cosmovisión. No son las circunstancias, es producto de una cosmovisión. Entonces, hay ciertos productos de la cosmovisión que hemos comprado y que no nos damos cuenta y que son limitaciones para la misión en nuestra vida. El primero que menciono, por supuesto hay más, si a ustedes se les ocurre más, hablemoslo. El primer producto de una mala cosmovisión es una agenda repleta. ¿Sí? Es una agenda repleta. En la vida moderna, las agendas ocupadas son uno de los mayores obstáculos para vivir como misioneros efectivos. Las actividades diarias, los compromisos laborales, las responsabilidades familiares, a menudo desplazan la prioridad de compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque no lo tenemos, en la misión no la tenemos como un propósito deliberado. ¿Qué significa deliberado? Planeado. ¿Por qué tenemos un trabajo? ¿Por qué? Porque lo buscamos, ¿no? Fuimos a buscar trabajo. No hicimos un currículum, llegamos a un lugar y le dijimos, por favor, contrátenme, necesito trabajo. ¿Quiere trabajar aquí? Por hobby. Necesito dinero, yo vengo aquí a pedirle a usted que me emplee. Alguien se graduó aquí y le hicieron cola a las empresas para buscar. Nadie, ¿verdad? O si a alguien le pasó, pues qué bueno, ¿no? Pero podría ser la excepción y no la regla. Somos nosotros quienes ocupamos un tiempo de nuestra vida
para hacer nuestro currículum, para formarnos, para estudiar, para ir y buscar, entregar nuestro CV, para mandarlos por correo electrónico, para cumplir las entrevistas. No hay para ir, hay que juntar para ir, hay que juntar para las fotocopias. Deliberadamente buscamos eso. Y entonces eso ocupa por lo menos 1/3 de nuestra vida, ¿verdad? Pero fue intencional. Ahora, ¿cómo luce su agenda? ¿Qué cosas de su agenda ustedes las buscaron para hacerlas? Y yo no estoy diciendo que no hacer nada, de hecho no hacer nada también es parte de, es una decisión deliberada por ocupar nuestro tiempo. Pero ¿qué ocupamos con intencionalidad? Vean Lucas 4:42 al 44. Cómo la misión requiere intencionalidad. Jesús, que constantemente era rodeado por multitudes, nunca perdió de vista su propósito. Lucas 4:42 al 40. Perdón, es Marcos. Marcos 1:35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces, vean, la agenda del Señor no estaba determinada por los asuntos mundanos ni por las prioridades de otros. ¿Sí? La agenda del Señor no estaba determinada por la agenda de otros. ¿Quién hacía la agenda del Señor? Él. ¿Qué hábito tenía en su agenda? Madrugaba para orar. Siempre tenía tiempo para orar. ¿Para qué no tenía tiempo? Para dormir. Según el texto, ¿para qué no tenía tiempo? Porque si madrugaba no dormía, ¿no? ¿Para qué? Según este texto, ¿para qué no tenía tiempo? Para curar a una hora que, ¿a qué hora tocaba curar? Después de haber orado. Y después de haber predicado. Primero se levantaba a orar. Simón inoportunamente llegó y le dijo, Señor, te busca. Aquí ya se acabó. Aquí se acabó mi tiempo. Me voy a otro lado porque allí tengo que sanar, alimentar. ¿Qué tenía que hacer en otro lado? Predicar. Y no solo nos lo deja de forma implícita, nos dice, porque para esto he venido. Yo no vine a curar, no vine a alimentar, no vine a pasarla bien con ustedes, vine a salvarlos, vine a predicar. Y para hacer efectiva la predicación. Si no hubiera muerto, si no hubiera vivido perfectamente y muerto por sus pecados, la predicación no tenía sentido. Pero él venía a predicar. Entonces, su agenda estaba determinada no por los actos mundanos ni por las prioridades de otros. Así nos salvó, enfocándose en la misión y comprometiéndose con todo su tiempo a esa tarea. ¿Cuáles eran, para qué madrugaron estas personas? Aquí había dos madrugadores. Habían dos tipos de madrugadores. El Señor y los que buscaban al Señor. Así que tiempo había, pero tenían prioridades diferentes. Unos madrugaban para ser atendidos y otros madrugaban para los asuntos espirituales, que era orar y predicar. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué madrugamos nosotros? No estoy diciendo que a las 4 de la mañana inicia una agenda y ustedes tienen que tener esa agenda. Estoy diciendo que pensar que nosotros mismos como misioneros nos determina nuestra agenda y no tenemos tiempo para lo importante. Hoy, el siglo XXI, siempre tenemos que tener nuestra agenda llena de actividades.
Más que antes, las actividades era casi que solo trabajar. ¿Cuál era la jornada laboral de antes? Todo el día, desde que amanecía hasta que oscurecía. Más de 8 horas, y las 8 horas son una victoria laboral del siglo pasado, o tal vez antepasado, no sé. Es una victoria laboral. Y hoy hacemos 8 y si somos 9 nos quejamos. Y trabajamos así, enseñando, ¿no? Una pizza, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. Y salimos del trabajo y ¿qué hacemos? Vamos al cine, vamos a tomarnos un café, vamos a ver tele porque me lo merezco, vamos al gimnasio, vamos a hacer deporte, porque ahora tenemos mucho más tiempo para eso. Pero nuestra agenda no está determinada por las prioridades que son las prioridades del misionero cristiano. O alguien tiene así, ¿no? Salgo del trabajo, voy a predicar, voy a visitar, a compartir. Y después si me queda tiempo, voy a ver tele, voy a jugar Nintendo, voy a ir al gimnasio, voy a hacer deporte, es que eso no está mal. Las recreaciones no están mal. Ni siquiera tener 2 trabajos está mal. El problema es nuestras prioridades. Así que para misioneros efectivos es esencial priorizar las actividades que tienen valor eterno. El mundo no necesita más economistas, no necesita más abogados, no necesita más mecánicos. Al menos no es lo que pide el Señor como motivo de oración. ¿Por qué nos pide orar el Señor? Por obrero. ¿Alguien ha escuchado al Señor diciendo, hermanos, en la Biblia, no, oren porque necesitamos más electricistas? Porque necesitamos más diseñadores. Porque necesitamos más vendedores. ¿Por qué nos pedía orar? Por más obreros, ¿no? Mateo 9, 35, 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vean, el Señor iba predicando y enseñando y los vio, iba curando, dice aquí, iba sanando, y los vio con necesidad. ¿Y qué dijo? Oren porque aquí necesitamos más médicos. Así dijo. No, es que no había médicos. Ahí estaba Lucas era médico. Ahí con su tecnología, ¿no? Pero médicos. Vio necesitados, dice que los vio con necesidad. ¿Qué vio el Señor en la vida de las personas a las que curaba, a las que sanaba enfermedades físicas? ¿Qué vio? Necesidad espiritual. Y entonces les dice, hay necesidad, por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, entonces no me malinterpreten, hermanos, no quiero decir que estas cosas y las demás profesiones sean inútiles. De hecho, yo mismo, antes de ser pastor, y además de los estudios de teología que hice, soy economista y tengo una especialización en el área, pero lo que quiero decir es que la profesión, el oficio, la ocupación son elementos secundarios y no son esenciales en nuestro propósito de vida. Así que, hermanos, nuestras agendas de trabajo, estudios y negocios deben quedarse siempre en segundo plano después de la obra de Dios. Este es uno de nuestros más grandes problemas. Somos expertos en comprometernos con cosas que al Señor no nos ha llamado. Somos expertos en comprometernos en lo que el Señor no nos ha llamado. Y dejamos fácilmente aquellas cosas a las que Él sí nos ha llamado. Somos expertos en cambiar nuestra obra en el reino por nuestra obra en el mundo. Bueno.
Ese es el primer producto que hemos comprado de una cosmovisión mundana. Llenar nuestra agenda para lo que no es importante, no es tan importante. No quiero decir que no es importante, para lo que no es tan importante. Priorizar el reino del Señor. Vamos con el siguiente. El siguiente producto que hemos comprado es un compromiso con la pérdida de tiempo. Tenemos un compromiso con la pérdida de tiempo. Nuestras generaciones tienen el privilegio de tener bastantes descansos. Las jornadas laborales eran muy pesadas y no había trabajos de lunes a viernes y fines de semana. ¿Cuándo eran los trabajos de antes? Todos los días. Nosotros lo vemos como algo muy diferente hoy, ¿verdad? Algo ideal que debemos buscar un trabajo de lunes a viernes. Pero esto no era así antes. Es un privilegio de la Reforma Protestante y de la Iglesia Reformada que no se trabaje el domingo. Porque antes se trabajaba todos los días. En el mejor de los casos se descansaba una gran parte del día, pero se trabajaba también el domingo. Y entonces en ese tiempo libre lo hemos ocupado, vaya que 2 trabajos o ir al servicio comunitario, ¿no? Nos hemos comprometido con la pérdida de tiempo. Porque nuestra cultura ha aumentado en el número de distracciones que nos roban nuestro tiempo en la misión. ¿Qué nos ha dado la cultura de hoy para perder el tiempo? Redes sociales, ¿qué más? Plataformas digitales de entretenimiento, ¿qué más? ¿Algo más? Yo sé que no conocen ustedes, es difícil pensar en eso. En general, ¿verdad? Todo tipo de actividades triviales. Cuando yo estoy perdiendo el tiempo y miro videos, digo yo, ellos tienen más tiempo para perderlo. Ese tipo de cosas, ese tipo de trivialidades que muchas veces se hacen en redes sociales es perder el tiempo. Perder el tiempo. Y nosotros hemos comprado esa forma de distraernos y de relajarnos. Efesios 5:16. ¿Qué dice Efesios 5:16? ¿Alguien que lea? No lo tengo, no lo puse. Gracias. Dice Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Son malos los días hoy? Sí, son malos, siguen siendo malos. No, tal vez no igual, pero siguen siendo malos. Entonces el apóstol Pablo nos llama a aprovechar bien el tiempo. En lugar de permitir que la cultura moderna dicte el uso de nuestro tiempo, se requiere disciplina consciente para invertir en aquello que tiene valor eterno. Establecer metas espirituales, metas de ayuda y contrarrestar la tentación a algo importante de perder el tiempo que se llama la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Mañana lo hago. Es una de las peores formas de perder el tiempo. ¿Cómo le llama el Señor a la procrastinación? ¿Vale? Pereza. Es pereza, ¿verdad? Le llama pereza. Acompáñeme a Proverbios 6. No voy a predicar de esto porque ya me va a tocar. Proverbios 6:6-11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, muchas veces no nos falta el tiempo, no porque tengamos demasiado que hacer, sino porque no tenemos nada que hacer. Si pudieran contabilizar su pereza, ¿cuánto podría ser eso? ¿Ustedes qué dicen? No es para que me respeten, es para que lo hagan internamente. Debemos estar comprometidos a tener una vigilancia sobre nosotros mismos. Es que el problema es que nosotros tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos y levantarnos. Y es que hacer misión es levantarse e ir. Nosotros quisiéramos que mientras estamos viendo televisión, alguien toque la puerta y abra, porque qué pereza levantarse, la abrir. Que abra y se siente a la par de nosotros y mientras miramos televisión nos pregunte, ¿cómo puedo ser salvo? Entonces voy a poner una pausa a la película y le diga, este es el Evangelio. Quisiéramos que eso pasara, ¿no? Aunque estemos así, esperando el bus, y alguien se acerca y nos dice, joven, ¿usted sabe qué dirección puedo tomar a mi vida? Y nosotros digamos, apagar el teléfono y decir, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero no, lo que pasa es que estamos así en el bus, cuando deberíamos apagarlo y hablar con alguien, salir de mi zona de confort y decirle, ¿cómo está? Buenos días. Buscando entregar el Evangelio. Ese es el problema. Que no nos damos cuenta que nuestra pérdida de tiempo realmente nos quita en serio el tiempo para predicar. Porque perder el tiempo es más cómodo. Y predicar o compartir el Evangelio requiere fuerza, requiere levantarse, requiere moverse, requiere ponerse de pie, requiere muchas cosas, mucho esfuerzo que no siempre estamos dispuestos a sacrificar. Bueno, vamos avanzando. El siguiente producto que hemos comprado es la falta de conocimiento y capacitación. Falta de conocimiento y capacitación. Nuestras excusas pueden ser muchas veces, es que yo no sé cómo, no sé qué decir. Yo no soy teólogo, no fui al seminario, yo estaba en una iglesia de la prosperidad o no estudiamos mucho la Biblia. Entonces, por eso, no sé, no lo hago. Pero esa no es ninguna excusa. Todos tenemos la misma Biblia, ¿no? ¿Alguien tiene alguna de los testigos de Jehová? ¿No? ¿Cómo se llaman las de los testigos de Jehová? La Atalaya. No. La traducción del Nuevo Mundo. Si la tiene, tírela. Tiene mayormente lo mismo, pero mejor tírela, no va a hacer que se pierda. ¿Alguien tiene un Corán? No lo lean. Pero si tenemos la misma Biblia y tenemos el mismo Dios y tenemos el mismo Salvador, tenemos acceso, tenemos la capacidad y la oportunidad de tener acceso al mismo conocimiento y a la misma capacitación. ¿Verdad? ¿O tenemos dioses diferentes? Tenemos dioses diferentes de los misioneros. Primero Dios no. Entonces el Señor que iluminó los corazones de los misioneros y les enseñó cómo compartir el Evangelio, es el mismo que nos puede a nosotros instruir y capacitar. Así que la ignorancia es un enemigo poderoso en la misión,
Muchos creyentes se sienten incapaces de compartir su fe debido a la falta de conocimiento bíblico y habilidades evangelísticas. Sin ninguna preparación adecuada, el miedo y la inseguridad paralizan nuestro testimonio. Sin embargo, Dios una y otra vez recalca la importancia del estudio diligente de la palabra. Si yo no sé cómo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué piensan ustedes? Señor, yo no sé cómo compartir el evangelio. Entonces, bueno, sigamos. Buscar, ¿verdad? Orar, leer más la Biblia, preguntarle a alguien. Es que la ignorancia no es una excusa, pero sí es un gran obstáculo. El Señor, yo no sé cómo. Bueno, está cambiando todo. En vez de buscar más, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo se comparte? Vamos a leer Hechos. Entonces, suele ser un obstáculo. Sí, las iglesias tienen un papel crucial en proporcionar entrenamiento misionero. Clases de teología, talleres evangelísticos, conferencias misioneras, programas especiales y por supuesto una enseñanza constante del pastor de la iglesia local para fomentar una cultura de preparación constante. A veces esto implica más que conocer la Biblia, a veces hay que conocer un poco más. ¿Qué más podemos usar para prepararnos para compartir el evangelio? ¿Qué dicen ustedes? Hermanos, ¿qué más podríamos conocer nosotros o qué más podríamos aprender? ¿No? ¿Cuál? ¿Una actitud? ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poco acerca de la actitud. En cuanto a conocimiento y capacitación, ¿cómo podríamos capacitarnos más? Orando, leyendo la Biblia y extra. Sí, así es, leyendo la Biblia, estudiando las conferencias, talleres, hemos mencionado los estudios, pero algo más extra, ¿qué podríamos? Abramos un poco nuestra mente. Exactamente. Además de teología y Biblia, que es importante, que he mencionado ustedes también, podemos capacitarnos en algo más relacionado con nuestro contexto, la cultura, las formas. ¿Qué hacen los misioneros para entender a quiénes van? ¿Qué les gusta? Su idioma, su cultura, sus tradiciones, para que no sean barreras evangelísticas. Nosotros también, hermanos, cada uno está puesto en una cultura y en un contexto que debería aprender para tratar de llegar a ese lugar. Pues ahorita en general en Guatemala parece todo muy homogéneo, ¿no? Pero, ¿qué tal si estamos en un contexto donde se hable cierto idioma? ¿Cuántos idiomas se hablan? 22 idiomas en Guatemala. Tal vez el idioma es una barrera y un obstáculo que a nosotros nos toque aprender. Tal vez las tradiciones, los días de reunión, las comidas que hacen para compartir. Y lo voy a invitar a cenar y voy a invitar a cenar a alguien de raíces hebreas y hago cerdo. ¿Qué me va a decir? No voy, no voy, ¿verdad? Adelante. Se hace judío con los judíos. Sí, sí, a eso sí me refiero. Sí, Pablo, cuando llega a Jerusalén y Santiago le dice, hay quienes están diciendo que tú mandas a apostatar de Moisés, ve y hace un sacrificio en Nazaret, no le dice así con esas palabras, pero eso es lo que le sugiere. ¿Qué hace Pablo? No, se rapa, le pagó 5 sacrificios a todos. Y después fue con los gentiles
Y dice, los sacrificios ya. No tenía problema con negociar los asuntos secundarios que no comprometían el mensaje de salvación para llegar con esos grupos. Entonces, hermanos, hay formas en que nosotros todavía no solo tenemos que saber más de la Biblia, sino dar una milla extra. Tengo un amigo ateo, un compañero ateo, vamos a poner un compañero ateo, que es muy versado en la filosofía, en los argumentos filosóficos. ¿Qué sería bueno para mí? Conocer algo de la filosofía, de lo que piensa. Por eso se habla Pablo en Atenas, ahí en la escultura del Dios no conocido, nos dijo, en el Antiguo Testamento, con Abraham, ¿y qué les importaba a ellos Abraham? No, él conocía a vuestros filósofos, así le dice a de cortito, ¿no? Ellos, tus mismos poetas dicen, conocía la cultura de ellos y aprendió de la cultura de ellos para tratar de llegar a ellos. Si alguien tiene conocimientos científicos, valdría la pena conocer algo de la ciencia. Hay una materia que se llama apologética, que me sirve para defender la fe desde el plano filosófico, científico, que para ustedes probablemente sea irrelevante, pero para otra persona no. Y que son mis propios obstáculos. ¿Por qué? Porque soy individualista, porque soy relativista. Son productos de una cosmovisión que me compra. ¿Cuál es la cosmovisión de Pablo? La cosmovisión bíblica. Si yo tengo que hacer eso, lo hago. Eso piensa Pablo. O eso pensaba Pablo. Pero mi cosmovisión, la cosmovisión que yo he comprado, me dice, ya, si quiere, bueno. Y si no, también. Pero Pablo no. Pablo sabía sus prioridades. Y sabía que si él tenía que cambiar para llegar a Cristo, llevar a Cristo ahí, lo iba a hacer. Tenía que aprender otro idioma, lo aprendí. Tenía que aprender una cultura, lo hacía. Y tenía que dejar de comer carne, eso decía 1 Corintios 8, ¿no? Iba a dejar de comer carne. Entonces, eso se aprende. Hablando de la falta de conocimiento y capacitación, no solo en asuntos de teología y Biblia, en asuntos también relacionados con la cultura, el idioma, las tradiciones, algo más todavía. Así que eso es parte de la resistencia al llamado misionero. Vamos con el siguiente. El miedo al fracaso. Otro producto que hemos comprado de la cultura es el miedo al fracaso. Tenemos miedo a fracasar. ¿Por qué? Porque nuestra cultura se valora en términos de premios. Hay cuadros de honor, hay recompensas salariales, hay bonos de productividad, y eso está bien, no está mal. El problema es que como definimos nuestra vida en términos de los premios que recibimos, como no vemos premios inmediatos en nuestra evangelización, entonces no lo hacemos. Tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a ser rechazados. Eso inhibe la valentía en la misión. Muchos se retraen por miedo a no ver resultados inmediatos o cometer errores. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que el éxito en la misión no está definida por los resultados visibles. Eso es importante. Ezequiel 3, 18, 21. Acompáñenme a la lectura. Ezequiel 3, 18, 21, al 21. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces la fidelidad del misionero no está en función de los resultados que pueda obtener, de convertido. Así hubo un tiempo de las misiones que tenía eso, ¿no? Que predicaban y después pasaban. ¿Usted fue convertido? No, fue convertido, no. Y habían grandes listas para ver cuántos habían convertido. Hubo una época así en las misiones como por los 80, 70, 80, 90. No sé quiénes conocían la iglesia en ese entonces, pero así se hacían, ¿no? Las listas.
Y ahora simplemente nos entregamos al fracaso. No se puede, no se puede. Entonces nos da miedo al fracaso, nos da miedo el rechazo, el miedo al fracaso que enfrenta el misionero local. Y de hecho hay una diferencia. Hay un miedo del misionero local y un misionero transnacional. Dijimos que el misionero transnacional es el que va a otras naciones. Bueno, el misionero transnacional tiene miedo a defraudar a quienes financiaron su viaje o miedo a la cultura, pero el miedo del misionero local es el rechazo de los suyos. No es el miedo a la muerte o a los daños físicos que pueda recibir. ¿Alguien tiene miedo a que le peguen porque predicó el evangelio? Imaginen su trabajo, sus actividades. ¿Tienen miedo de que les peguen? ¿Que los maten? ¿Alguien tiene ese miedo? Ah, no, es que mi trabajo, si hablo de Jesús, me van a matar. Esos son los miedos de los misioneros transnacionales, que los metan a la cárcel. Nuestros miedos son miedos al rechazo, miedo a, miedo al rechazo de los nuestros. Entonces el misionero local enfrenta a su círculo cercano y su prójimo. Este es un problema que enfrentó nuestro Señor. Nuestro Señor fue a predicar a Nazaret. ¿Y qué pasó en Nazaret? ¿Cuántos se convirtieron en Nazaret? ¿Cuántos se convirtieron en Nazaret? Nadie. ¿Y qué dijo nuestro Señor? ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó? ¿Cómo? Nadie es profeta en su propio pueblo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa frase del Señor? Predicó a los suyos. ¿Qué decían los suyos acerca de él? Esto fue en Galilea. O sea, Nazaret también está en Galilea, pero fue en Capernaum. Creo que fue en Capernaum. ¿Pero qué decían en Nazaret? ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, nosotros no lo vimos con su mamá. Y no lo escucharon. Entonces nuestro Señor llega a la conclusión, no hay profeta en su propio pueblo. O sea, es difícil para alguien que está relacionado con los suyos que le escuchen por esa familiaridad que tiene. Pero nuestro Señor no se vio atemorizado por esa familiaridad, sino que fue y les predicó igualmente. ¿Sabía el Señor cuál era la reacción de ellos? De sus amigos de la infancia, de sus conocidos, de sus vecinos, de los que lo vieron crecer, jugar. ¿Sabía el Señor? Pero igual fue. Y ese es un miedo del misionero local. Que no lo reciban los suyos, que sus amigos, que sus familiares les digan, pues yo te vi crecer, no vas a contar a mí las cosas. Yo te vi pecar, yo te vi hacer esto. ¿Sí? Yo sé cómo sos, no es igual que yo. Nos da miedo eso. Eso es producto también de la cosmovisión que hemos comprado. Debemos superar eso. ¿Cuál es la justificación de eso? ¿Por qué aún así, aunque nos conozcan y aunque saben nuestros defectos y que probablemente seguimos pecando en lo mismo o haciendo lo mismo, tenemos los mismos hábitos, ¿por qué vamos a insistir en predicar? Porque nosotros, entre las muchas cosas, ¿verdad? Que mencionó Ezequiel, nosotros mismos tenemos esa carga, porque nosotros hemos recibido la misma salvación y la necesitamos. ¿Sí? Si alguien me dice, yo sé lo que hizo, yo sé lo que estabas haciendo, yo sé cómo eras, ¿qué voy a decir yo? Sí, exactamente. El Señor me ha perdonado y cambiado. No, pero lo seguís haciendo. El Señor sigue trabajando en mí. Y no es justificación. Es simplemente una explicación. Y sigo trabajando y necesito que si lo vuelves a ver en mí, me lo digas. Si lo volvés a ver que lo hago, decímelo. Y si me enojo, es porque lo necesito más. ¿Verdad? O sea, el mensaje del Evangelio no es en base a mi testimonio. Mi testimonio puede ser un respaldo, pero no es el mensaje del Evangelio. Así que ese es uno más. Termino con este. Es la incomodidad
de entrar en la vida del prójimo. Hay una diferencia entre el misionero transnacional o transcultural y el misionero local. Vamos a hablar de nosotros como misionero local. El misionero que predica en otros lados no lo conocen y si lo rechazan probablemente no los va a volver a ver. No lo van a criticar, se lo critican de lejos también. Y todo es casi que de lejos. El problema con el misionero local es que necesita entrar en la vida de alguien para compartir el evangelio. Ese es el problema. Para yo predicarle a mi amigo necesito saber cuáles son sus temores, sus fracasos, sus pecados. Si no, no le puedo predicar el evangelio. ¿Verdad? Yo voy en la camioneta y me encuentro a alguien y le digo, mire, usted necesita a Cristo, arrepiéntase. Puede ser que el Señor toque su corazón, pero es poco probable. Puede ser que lo que pase sea todo lo contrario. Ahí se me está hablando. Entonces se levanta y se va. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien. Ah, fíjate que yo vengo del hospital. Ah, yo también. Sí. Ah, ¿y cómo le fue? ¿Qué dice el doctor? Entonces me empieza a abrir su corazón y le tengo que escuchar y tengo que compadecerme y entonces viene el evangelio. ¿Verdad? Pero yo necesito escuchar, necesito entrar en la vida del prójimo. Esos son los retos del misionero local. Que para compartir el evangelio a mi familiar necesito saber su vida. No puedo solo decirle un día, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo me va a hacer? Eso no va a pasar. Necesito conocer sus temores, sus dificultades, incluso sus pecados, si es posible, sus fallas, para poder compartir el evangelio. Entonces, la cultura me ha hecho creer, el individualismo me ha hecho creer que yo estoy bien aquí y él está bien ahí. ¿Sí? Buenas verjas hacen buenos vecinos. Así un dicho, ¿no? Buenas cercas hacen buenos vecinos. Buenas paredes hacen buenos vecinos. Pero no, para compartir el evangelio, el misionero local debe entrar en la vida de otra persona. Vamos a ver. Bueno, dudas, comentarios. Terminamos superarle el pecado, la resistencia al llamado misionero. Superen estas barreras, hermano. Y si ustedes se encuentran más en su vida, también sométanlas a la cosmovisión de Cristo. ¿Alguien tiene dudas, comentarios? Locales. Claro. Mm. Su vida. Ah, claro. Como mencionamos en el misionero que predica al aire libre o que predica de forma impersonal, no llega a tener una relación con la persona. Pero el misionero local, aquí lo que estamos hablando, digamos, es que debemos empezar a vivir, a pensar a vivir como misioneros en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. Que hay ocasiones en las que nos va a tocar ir a predicar, aunque también sobre eso vamos a hablar más adelante. O compartir el evangelio de forma impersonal. Pero esas son actividades evangelísticas, ¿verdad? Son especiales y no vivimos de eso. Solamente el que ha sido llamado para ir a predicar, por ejemplo, un pastor que se le impongan las manos y él tiene que ir a predicar. Y esa sí es su vida. Pero nuestra vida de trabajo, de ir, de levantarme todos los días, tiene obstáculos diferentes. Pero sí. O sea, sí, son obstáculos, ¿verdad? Que incluyen el misionero y no siempre vamos a hablar sobre la vida de una persona. A veces sí hay que hablarle personalmente. Pero digamos que no era el tema de hoy, pero sí tiene razón.
Si vamos a tocar la puerta, no le vamos a ir a preguntar, mire, ¿cuál es su miedo, madre? Va a cerrar la puerta, que se le importa. Pero con mis familiares, con mis amigos, sí necesitamos cierto tipo de apertura para presentarle el evangelio. Esos suelen ser buenos terrenos en los cuales cae la fe. Sí. ¿Cómo entró el Señor cómo predicó el evangelio a la samaritana? Así empezó, ¿no? Dame de beber. Y después que de su vida personal, de sus esposos, de sus infidelidades, de su adulterio. Y ahí fue el evangelio, ¿verdad? También hay otro ejemplo. También. Cuando el Señor es liberado cuando el Señor libera, hay una persona, hay un padre que le lleva a su hijo a los discípulos mientras que el Señor está en la transfiguración, en su transfiguración, y regresa, y el Señor le pregunta, ¿qué está pasando aquí? Bueno, no, pero alguien llega y le dice, mira, tus discípulos no pudieron con este demonio. ¿Te recuerdan de eso? Él no llegó a preguntarle, pero me decía. Y entonces preguntó de qué pasó y le contaron que ellos no pudieron. ¿Qué hace el Señor? Esa fue la conclusión. Pero antes, ¿cómo? Antes, entabla una conversación con el Padre. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Y empezó a hablar, le empezó a contar que bonito que es. Entonces el Señor pudo haber llegado, fuera demonio, y recibe la salvación. Pero no, el Señor entabla una conversación con el Padre sobre su miedo. Al final el Padre no era el que necesitaba ser liberado. ¿Quién necesitaba ser liberado? El Hijo. Pero el Padre necesitaba salvación. Y esa conversación, esa intimidad en la que entra el Señor fue un camino el que Él usó, ¿verdad? No es el único camino para enseñar el Evangelio. Entonces hay una forma impersonal de predicar el Evangelio, pero en la vida diaria este suele ser un buen terreno y uno de los mayores obstáculos de nuestra vida. A eso nos referíamos, ¿no? Que suele ser un obstáculo, no que es un método evangelístico. ¿Alguien más? Sí, tienen una infidelidad y
creo que tocaste el punto. Adelante. Pero lo que hicimos como hablando de prioridades, porque la el Señor y la de oro, corazón. Si tenemos papás, hermanos, hijos, trabajo de evangelismo, donde podemos estar en algún momento que nos hace debería alguien y hacer la felicidad por poder tener una manera económica cada uno para presentarle la necesidad. Vamos a ver Bueno, yo creo que tocaste un punto esencial, que nuestras conversaciones suelen ser triviales con ciertas personas. Es uno de los motivos por los que está esta sección acá. Entonces, tenemos ciertas amistades o ciertos compañerismos en las que no hablamos de cosas importantes, ni de cosas trascendentes. ¿Cómo está el partido? Hay alguien con quien solo hablo de fútbol. Ese es nuestra conexión, nuestro vínculo. ¿Cómo le fue al Madrid? Perdió 5 y el Barcelona. Y ya, basta, Dios. Entonces nuestras conversaciones suelen ser triviales con las personas. Si son triviales, entonces no hay una oportunidad de presentar el Evangelio. O, como mencionaste también, minimizamos el pecado. Estamos en una reunión, estamos en un grupo y hablamos y alguien dice, no, aquí estaba aquí. Y mi esposa no sabe, pero me estoy escondidos con alguien. ¿Qué hacemos nosotros? Probablemente un comportamiento inadecuado sería, detengan todo, pecador, vas a ir al infierno. ¿No? Eso probablemente sea muy inapropiado, especialmente si estamos en el trabajo. ¿Verdad? ¿Cómo puedo entonces yo llevar el evangelio ahí? Exactamente. Tener un momento especial de relación con él para decirle, eso es pecado. ¿Verdad? Pero si tenemos relaciones triviales, entonces no podemos hacer. ¿Por qué? Porque la superficialidad es parte de esa cosmovisión que tenemos. Esos productos que compramos. Pero si yo tengo relaciones significativas con todas las personas, yo puedo llegar aparte y decirle, vos, eso no está bien. Y vos, ¿verdad? Vos, te pasas. Eso es pecado. Y te lo digo porque eso nos pasa. Porque somos amigos. Yo no sabía eso, te lo tengo que decir. Pero solamente se puede en ese contexto. Esa fue una de las formas en que, esta meditación que yo hice lleva algunos años, pero empezaba a ver esa incapacidad en donde yo me movía de confrontar a alguien, de confrontarlo, no puedo confrontarlo porque estoy trabajando, o sea, van a despedir y no se chiste ni me despiden por eso. Pero tampoco me puedo hacer el loco, pero no me puedo hacer el desentendido. ¿Cómo puedo llegar con él y decirle y confrontarlo? ¿Cómo puedo? Si tengo la confianza para hacerlo. Si solo vamos a hablar trivialidades, no, es que yo no participo cada vez que él cuenta algo así, yo no digo nada. Eso no es decir nada, eso es aprobarlo. Pero al menos en la experiencia me di cuenta que una buena forma de confrontar ese pecado era solamente si existía esa confianza. Pero esa confianza se construye, se hace. Esa amistad que me permite con confianza decirle, ¿verdad?, a esa persona, estás torcido todavía, necesitas a Cristo en tu vida. Somos amigos, pero yo siempre te voy a decir que necesitas a Dios.
y necesitas arrepentirte. Si vivo con muros, nunca voy a llegar con nadie. Si me incomoda, conversaciones, es que ese tipo de conversaciones íntimas solo las tengo con quienes yo tengo confianza. Para decirle en mi trabajo, mira, eso está mal, y después seguimos siendo amigos, porque no estamos peleados, conservamos nuestros trabajos, ¿verdad? No hay ningún problema. Porque si yo solo se lo digo así, mira, pecado, que sé qué, el jefe me va a llamar y me va a decir, a ti no es para hacer eso. Y tiene toda la razón. ¿Verdad? En todo sentido. Con todas mis amistades, mis compañeros, debo tratar de construir amistades que me permitan hacer ese tipo de conversaciones. Sí, este no es un método evangelístico. Es solamente una resistencia que solemos tener para compartir el mensaje de la fe. Que es tener relaciones triviales, superficiales con todos, para no tener que confrontar a nadie. ¿Vale? ¿Más comentarios? Amonestados, todos. Bueno, recordar que este es pecado. No vamos a minimizar esto también, resistir al Señor. Esto que hemos mencionado no es solamente malos hábitos, son pecados. Agendar todo menos un tiempo para compartir el Evangelio, perder nuestro tiempo en lugar de evangelizar o de compartir el Evangelio, o orar por alguien, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. No capacitarnos, quedarnos en la ignorancia, no ir más allá de nuestras habilidades para intentar llegar a otros, tener miedo al fracaso y tener relaciones superficiales, no son solo malos hábitos, son pecados que debemos quitar de nuestra vida. Pero el Señor nos perdona y es paciente con nosotros, ¿verdad? Y si nosotros reconocemos que no son solo malos hábitos, sino que en serio son pecados, entonces el Señor obra en nosotros y nos perdona. Así que, pidámosle perdón al Señor. Señor, perdónanos por estos malos hábitos que nos hemos acostumbrado, en los que también caemos constantemente y tal vez nos hemos acostumbrado, Señor. Te pedimos perdón para que tú los quites de nuestra vida, Señor, y podamos entender realmente qué tú quieres para nosotros y cómo quieres que lo hagamos. Perdón, Señor, por comprar los productos de la cultura y ayúdanos, Señor, a desarrollar, a eliminarlos, Señor, a eliminar estos obstáculos de nuestra vida, para entender que nuestra misión aquí es clara en tu reino, nuestro trabajo en tu reino, debe ser claro en su propósito, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestras familias y los lugares en los que tú nos has puesto para llevar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.